ella cuáles son sus cualidades, sus funciones, digamos, porque me parece muy importante considerarlo como también un mensaje de respeto y de saludo a ella por esa circunstancia tan difícil y tan dura que le tocó sufrir. So he had a question about Terry Mattson, asking what her credentials are and what her experience has been. I can answer that. Terry Mattson is a coordinator for Code Pink, and she has participated in delegations in Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras. She is a seasoned delegate. She also does a show on YouTube, What the F is Happening in Latin America, where she interviews organizers and interviews journalists and interviews several people from all around the world. So she is also a friend to many of us here, and he wanted to ask that we mention her out of respect as somebody that came in. Yo quisiera igualmente, como ya han tenido ya varias charlas anteriores, solicitarles qué temas, qué puntos, qué inquietudes tienen que pudiera responder o contribuir a responder o contribuir a averiguar. En este país siempre hay que estar investigando cada cosa y precisándola porque cambian, digamos, arbitrariamente las medidas. Pero entonces quisiera que pudiéramos hablar a partir de unas preguntas que ustedes o unos puntos que ustedes consideren. Yeah, so he's asking you guys what in particular you guys would like to discuss and what themes you want to go over, because in this country things are constantly changing, and he wants to know what exact points you want him to answer. In the media we hear a lot about how Petro is moving right, and I'm curious to know your opinion about if you agree with him that that's happening. And if so, how does that affect your organization and how you, the dynamic between the Pacto Histórico, if that's true? So, en los medios se escucha que Gustavo Petro se está moviendo a la derecha. ¿Estás de acuerdo con esas palabras? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Y cómo afecta eso tu organización al respecto con el pacto que hay con su partido? Bueno, hay varias preguntas, pienso yo, para que podamos responder. He's going to collect the questions, yeah. So, another question? Yes. What area is the Communist Party paying attention to most within the process of the election in which they think the ruling party could cheat the people of Colombia? ¿Qué área el Partido Comunista está prestando más atención, en donde piensan que puede haber fraude por parte del gobierno que está a poder ahora? Respecto al decreto electoral, si nos pudiera ampliar un poco la visión desde su perspectiva, el impacto del decreto electoral que se ha emitido, y también sobre el Estatuto de Seguridad Ciudadana que mencionaba la compañera Isabel Fajardo, y la doctrina del enemigo interno, cómo se ha desenvuelto dentro de este proceso electoral que vive Colombia actualmente. So my question is about the electoral decree that just came out and the statute that our compañera Isabel Fajardo was mentioning about the citizen safety and this doctrine of the internal enemy and how this might have a role within the current electoral process. James mencionaba asuntos que son de índole racial en Colombia. Aquí en Colombia se ha hablado de un orden social segregado y la Corte ha declarado que hay un estado de cosas inconstitucional en torno a los pueblos afro. Ese estado de cosas inconstitucional tiene que ver con la situación de violencia, pobreza y desplazamiento en pueblos originarios. Y eso tiene que ver con algo que quedó también en el acuerdo, que tiene que ver con una reforma rural que ha estado detenida por el gobierno colombiano. Además de
de la reforma tributaria que propone Petro, que son 50 billones de pesos, hay también una reforma pendiente que ha sido, pues, digamos, una disputa que ha llevado a conflicto. En estas elecciones hay en juego mucho más que un cambio de partido y son asuntos, pues, de esa índole. ¿Cómo piensa usted que va a reaccionar la derecha, o qué escenarios se han previsto de reacción de la derecha ante estas reformas estructurales que están planteadas por el gobierno del pacto histórico, por el eventual gobierno del pacto histórico? Sí, usualmente, o digamos, ha reaccionado mediante el uso de las armas. ¿Cree que va a ser posible que un eventual gobierno del pacto histórico pueda llevar a cabo esto en los próximos años? So James mentioned racial issues in Colombia, social segregation, and the court has declared there have been unconstitutional states that have to do with poverty in these areas. And this has to do with cultural or rural reform. Apart from what Petro proposes, is there reform that has led to more conflict in these elections? There's so much more at stake. How do you think the right will react? And what have we seen thus far? And do you think that this historic pact can actually change things? Creo que puedo abordar ya estas preguntas. Yo soy Jaime Caicedo, soy antropólogo, he sido profesor de la Universidad Nacional, actualmente secretario general del Partido Comunista Colombiano, antiguo concejal de Bogotá, y desde luego hacemos parte del pacto histórico como consecuencia y como desarrollo de una visión estratégica de unión de fuerzas para un cambio democrático en Colombia. So he is Jaime Caicedo. He's an anthropologist and professor of the National University and the Secretary General of the Communist Party. They have made this historic pact as a consequence from a vision of unity and for democratic change in Colombia. Como ustedes saben, nuestro país viene adelantando la búsqueda de una solución política para un largo proceso de guerra civil, de contrainsurgencia, que en 2016 alcanzó un acuerdo de paz, que luchamos porque ese acuerdo de paz, ese pacto de paz se cumpla de una manera completa en nuestro país. As you all know, our country has been seeking a political solution to a civil conflict that in 2006 achieved a peace accords, and we have fought for that pact to be completed in its totality. En el curso de los últimos 20 años se han adelantado procesos de convergencia y de unidad, y se han compaginado en la lucha por la paz, por la vía de una solución política mediante el diálogo y el acuerdo, pero también se han compaginado con la movilización social por las reivindicaciones fundamentales y las grandes desigualdades que atraviesan la sociedad colombiana. In the course of the last 20 years, we have made advances via a political dialogue for peace, but also through the mobilization of social movements that have sought to bring democracy. Más recientemente, Colombia ha tenido que, se ha desenmascarado con mucha mayor fuerza los fenómenos de antidemocracia en el país. La denominada democracia colombiana, que es un modelo de democracia de excepción, como lo señalan algunos investigadores actuales, es un sistema político que ha convivido con la militarización
y con el genocidio de distintos grupos sociales y humanos, entre ellos los comunistas, en el marco de una concepción de seguridad nacional y de contrainsurgencia, como ustedes también lo saben. Most recently, Colombia has had to unmask with more force the anti-democratic elements in this country. It is a political system that has dealt with the militarization and the genocide of various groups, among them the communists, and has had to deal with the insurgency of a corrupt government. También observamos que lo que ocurre en nuestro país no es ajeno a la política del imperialismo, y vamos a decirlo con toda su crudeza, sobre todo porque a partir de los años 80 del siglo anterior, Colombia ha sido cada vez más sometida a procesos de neocolonización desde la administración de Estados Unidos, y en condiciones que particularmente el Plan Colombia de finales del siglo XX le ha permitido incidir cada vez más en una especie de neocolonialismo y de tendencias anexionistas que en el plano de la justicia, pero también en la función de múltiples agencias del Estado de Estados Unidos, inciden cada vez más en la vida interna colombiana. We have observed that what occurs in this country is not alien to imperialism, especially since before the 1980s, Colombia has been submitted further into a neo-colonial state by the United States, with conditions from particularly the Plan Colombia at the end of the 20th century, and that has increased the neo-colonial containment of this country that has continued functioning more as a partner extension to the imperialist U.S. No solo la presencia de bases militares en donde hay actividades permanentes, sobre todo entrenamiento por parte, por ejemplo, de la 82 División Aerotransportada, por parte de la Brigada Especial de Seguridad ASFAP, que está actuando en Colombia desde hace 2 años con presencia militar directa en nuestro país, hace que hay una situación que, a nuestro modo de ver, es nuestro punto de vista, es cada vez más irregular en las relaciones entre dos estados independientes, y son aspectos que tienen que ver con la estrategia de relacionamiento con el conjunto del continente suramericano, y desde luego con el papel de las relaciones militares que inciden, digamos, en el curso de la vida política también. Not only has it been the presence of military bases, but the training by special brigades like ESPAT that has had a military presence where they've been training and creating a situation that is more irregular each time in a relationship between independent states. And this has to do a lot with the strategy within the context of the continent of Latin America, of South America. And yes. Esta fase que pudiéramos llamar de neocolonización ha coincidido mucho con la introducción por una vía bastante cruda del modelo neoliberal de privatizaciones. Y estamos sufriendo hoy, en esta crisis actual, las consecuencias de alrededor de 30 años de neoliberalismo y de privatizaciones, y de creciente desigualdad y de creciente desregularización laboral. El trabajo en Colombia hoy en día está en grados máximos de sobreexplotación para la vida cotidiana, con un inmenso desempleo,
un golpe muy fuerte, desde luego, de la pandemia de COVID-19, pero más que el COVID-19, la crisis de estructura y la crisis económica del capitalismo dependiente y periférico que sufrimos, lo que está hoy en día mostrando toda la crudeza de la crisis. This neo-colonial phase has coincided with the introduction of a cruel life from the neoliberal model of privatization, and right now we are suffering the consequences of this neoliberal proliferation via inequality and deregulation and the over-exploitation of everyday life via unemployment. And we're facing the brunt of COVID-19, but more than COVID, it is the crisis of capitalism that has exacerbated this current economic crisis. Por eso pensamos que un cambio en Colombia, un cambio hacia una apertura democrática en Colombia, es un acontecimiento que va a tener un impacto en América Latina, en el conjunto de las relaciones en el continente, que puede ser un cambio favorable. Nosotros hemos avanzado en la búsqueda de una solución política a la guerra civil interior y queremos que esta solución política interna se refleje en relaciones de paz y de amistad con el conjunto de los países de América Latina y del hemisferio, si quieren. Pero eso va a depender, desde luego, de los efectos y los resultados del actual proceso, que el próximo domingo pues va a tener un punto definitorio en la votación. This is why we think that a change in Colombia is an event that will have a huge impact in Latin America and in the entire continent of South America, something that can bring favorable change. We have sought a solution to our internal struggle in the country, and we want it to reflect peace within Latin America and perhaps the entire hemisphere. But that depends hugely on the current electoral process that will occur this Sunday. Perdonen que haya hecho esta reflexión del orden contextual para entrar a responder las preguntas que ustedes han formulado, que son muy importantes para tratar de comprender. En primer lugar, el pacto histórico es en cierta manera un ensayo más en un contexto de búsqueda de unir fuerzas. Nosotros pensamos que las y los revolucionarios solos no vamos a cambiar, digamos, el mundo, ni vamos a cambiar una sociedad tan conservadora y tan controlada por el imperio como la colombiana. Pero hemos avanzado juntando fuerzas, hemos logrado llegar a puntos de coincidencia y hemos logrado persuadir de una estrategia que está enfocada en la idea de un proyecto democrático, nacional, colombiano, de cambio y de salida hacia una paz justa, democrática, y a la búsqueda de un relacionamiento con Estados Unidos, pero también con nuestros hermanos de América Latina, en condiciones de igualdad como naciones, de respeto mutuo, de no intervención, de no presencia militar en nuestros estados, en nuestros gobiernos, y de no imposición de orientaciones y de políticas. I apologize for making this contextual reflection to begin to respond to your questions, but it is important to try to comprehend this. First of all, the Historic Pact is just one more attempt in our search to find unity in forces. We're not under the impression we can change an entire society like Colombia that is so conservative and controlled by the empire. But we have been able to at least persuade and move towards a democratic change, towards peace, and in search of a relationship that is fair with the United States, but also with our Latin American brothers and sisters, with equality through mutual respect
non-interventionism, and no impositions, no political or cultural impositions. El pacto histórico es el comienzo de un proceso de reagrupamiento de fuerzas. No es más por ahora que una alianza electoral con un programa muy plural en su composición, pero que tiene un hecho totalmente nuevo, por lo menos en la perspectiva y comparándose con otras experiencias anteriores, que corresponde a una fase posterior al acuerdo de paz de FARC y gobierno colombiano, como un pacto que es como el primer paso, digamos, hacia una perspectiva distinta. Y dos, porque esta posibilidad pluralista ha logrado contar con un liderazgo, en el caso de Gustavo Petro, con las características que tiene como persona, pero ha permitido llegar a este marco de unidad. The Historic Pact is only the beginning of regrouping of forces, nothing more than an electoral alliance that in plurality, but has a new perspective that holds within it other experiences, that is responding to this posterior phase to the peace accords of FARC and the Colombian government towards a distinctive perspective that is counted with the leadership, in this case of Gustavo Petro, which has allowed us to get into this point of potential unity. El pacto histórico, si hay un gobierno democrático, creemos que debe constituirse como un instrumento político de unidad, de convergencias, de apoyo a ese gobierno, pero también de movilizador de las luchas sociales reivindicativas en torno al cumplimiento de un programa, que es el programa que inscribió el pacto histórico y que inscribió la fórmula Petro-Francia al iniciarse la campaña presidencial. This historic pact must be used as a political instrument that has unity, but also mobilizes the social struggle, and that follows the program that Petro pushed when he began his campaign. Petro es una persona que no es comunista, como han pretendido mostrarlo. Es un socialdemócrata, para hablar en términos políticos, con algunas propuestas originales, en parte también discutibles y muy discutidas, pero que tocan aspectos cruciales de las contradicciones que afectan la sociedad colombiana, particularmente en términos de desigualdad económica, de privilegios, de violencia estructural y desde el punto de vista de las condiciones de deterioro ambiental del país, así como también del punto de vista de las desigualdades en materia rural y de distribución de la tierra y del desarrollo de una agricultura y una economía rural para la soberanía alimentaria. Petro is a person who we know isn't a communist, even though they paint him as one. He is a social democrat who has proposed some things worthy of discussion, but that has touched what affects the vast majority of Colombians, particularly in inequality, structural violence, a crumbling environment and infrastructure, and inequality in rural areas via the distribution of land and the lack in development of agriculture that would provide food sovereignty. Pienso que en ese sentido la propuesta, el planteamiento de Petro se ubica mucho más en la idea de un intento de reconstruir aspectos de las relaciones económicas
de las relaciones con la tierra, de las relaciones de propiedad, por lo menos en términos de promover la producción en el campo para atender la situación de hambre que Colombia está afrontando en este momento. Vivimos una situación de hambre que se está agravando cada día más en este momento, en esta coyuntura, pero también de entrar a plantear la opción de un modelo distinto de desarrollo económico que no se enfrenta al capitalismo, pero que tiene que recurrir a, por lo menos, controvertir aspectos fundamentales de las formas de acumulación más agresivas de parte del gran capital transnacional en Colombia. I think that in that sense, Petro's proposals more so lie in the reconstruction and reconstructing aspects of economic relationships with land and property, and to promote production in rural areas to deal with the scarcity of food and the increased hunger in the population, but also to implement the distinct economic mode that doesn't attempt to replace capitalism, but that will at least deal with the severe aspects that are happening through the transnational corporate structure. Por eso la idea, si Petro es de derecha, no es un hombre de derecha. Petro es una persona que ha representado las posiciones de izquierda en algunas circunstancias más radicales que en otras. Tenemos diferencias con él, desde luego, pero acentuamos lo esencial en términos de aquello que permite avanzar, sobre todo romper con el fascismo paramilitar y con el militarismo como elemento que detiene cada vez más las posibilidades de manera de pasar este tránsito fundamental y crear una nueva situación, por lo menos en la relación de fuerzas populares en defensa de ese cambio democrático. So the question, if Petro is more right, isn't really accurate. Sometimes he has been more left or radical than at other times, and we have our differences, but we understand that we need to advance and, most importantly, break with the paramilitary fascism and stop these elements that are impeding us from achieving change. We are right now stuck in this bottleneck that we need to get through, and that's going to happen this Sunday, and if not this Sunday, in the second round on June 19th, where we can hopefully get through this transition and usher in a new era with this relationship. El paro nacional del año anterior es un elemento nuevo en la sociedad colombiana. Ha significado un impulso de abajo arriba, de abajo del pueblo, con expresiones renovadoras como formas de lucha, como expresiones de movilización, de organización, y por lo tanto de reivindicaciones que constituyen puntos muy fuertes de coincidencia del programa que el pacto histórico ha estado recogiendo a partir de allí. Esta experiencia es fundamental, pero también es importante entender que la respuesta del régimen a esas movilizaciones populares violenta, agresiva, se ha traducido en decretos, por lo que ustedes preguntan, por ejemplo, el decreto o la ley sobre seguridad ciudadana, y lo que implica como modalidad e igualmente las formas de actuación en el campo. Hay una relación entre ciudad y campo cuando se habla de la seguridad y del llamado orden público, que se basa en una concepción militarista y en una concepción paramilitar sumamente agresiva y violenta en Colombia. The national protests from the last years are a new element in Colombian society that has shown us the impulse of the people who seek renewals, mobilizations, and organizations, and just elements that constitute
strong structures from the historic pact, but it's also important to understand that the response to these has been translated to decrees, as you all have been asking, like the law over the civilian security, and that is a relationship between the city and the rural communities that is based on militarism and abuse. La movilización popular del año pasado puso muy en claro el carácter de este tipo de sistema político. No es solamente el régimen uribista, es más que eso, es toda una estructura política histórica que se ha enquistado en el país y que cada día pretende ir más en un sentido fascista, de fascistización del Estado. Por ejemplo, las modalidades, hay 84 jóvenes, la mitad mujeres, asesinados en el curso de las movilizaciones del año pasado, en un buen porcentaje obra de la policía, sin que esto se esté investigando en nuestro país. The mobilization of last year has made it clear that the entire structure that has been historically ingrained in this country each day attempts to go more toward fascism. For example, there were 84 young people assassinated last year by the police without any sort of investigations put through. Entre las políticas de contrainsurgencia que están actuando actualmente, incluso bajo pretexto de la lucha antinarcóticos, están las modalidades de bombardeos sobre zonas del país con el pretexto de atacar objetivos militares de alto valor, en donde han muerto niños, mujeres, personas discapacitadas, etcétera, como parte de una concepción del manejo de lo que denominan el orden público dentro de un concepto de enemigo interno continuado y con un agravamiento, digamos, de las circunstancias. Between the counterinsurgency politics remain these narcotic elements where they've used this excuse of enemies and attacking high-ranking military officials and bombarding the country in this violence where women, children have died in order to pose this idea of public order and combating an internal enemy. Se supone que estas modalidades de guerra interior ocurren después de que ya hay suscrito un acuerdo de paz con las FARC que implicó la dejación de armas por una fuerza revolucionaria, la más importante que ha existido en Colombia, y que estamos en un momento en donde desde el Estado se intensifica operaciones del orden militar que tienen un sentido profundo de control social bajo modalidades extremas de bombardeo con asesoría de el Comando Sur de los Estados Unidos. Supposedly, these internal tactics have occurred after the pact with FARC, and now these forces have intensified using military orders under external modalities with the southern region of the United States. Hay una creciente deshumanización del manejo de la política de represión, con medidas, por ejemplo, de feminicidios por parte de la fuerza pública, de violaciones de mujeres, de expresiones racistas que se expresan en la represión y que desde luego tienen una conexión muy fuerte con la manera como desde el Estado se ha enfrentado la seguridad posterior al acuerdo de paz. Yo hago parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad creada por el acuerdo de paz y no fue posible en todos estos 4 años de gobierno que se pudiera crear un sistema que le garantizara la vida a los y las excombatientes.
El orden inconstitucional, el estado de cosas inconstitucional que se refiere al racismo y a todas estas cosas, también se refiere a la sobrevivencia de los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz y los líderes sociales que están siendo asesinados. There's a summation in the manipulation of political repression with femicides, raping of women, racism, expressed in this repression that has a strong connection to the state. And in spite of the peace accords, it has not been possible to create a system to guarantee the safety of life to the ex-combatants. And this should have also taken that into account. La Ley de Seguridad Ciudadana que aprobaron el año antepasado en el Congreso tiene dos agregados que provienen de las respuestas violentas del Estado a la movilización popular del año anterior. Uno, la caracterización de las interrupciones de vías públicas, digamos lo que llamamos bloqueos, como delitos, cosa que en la legislación internacional y la Organización Internacional del Trabajo no considera que sean tales. Y por otro lado, la autorización a la fuerza pública, es decir, a la policía, para disparar, dizque en defensa propia, cuando es agredida por jóvenes desarmados que están manifestando o están, y la fuerza pública pueda sentirse agredida, tiene autorización para disparar. La experiencia del asesinato de Dylan Cruz, aquí a pocas cuadras de acá, por parte de un capitán de la policía utilizando armas letales en la contención de una protesta ciudadana, es parte, digamos, de este vuelco a la represión y a la violencia fascista como parte de la política de seguridad interna. The law of civilian security has that was approved last year in Congress. It pushes violence and actually criminalizes blockades as crimes, which should not be, but also allows the police to shoot in self-defense, claiming that they are in danger by unarmed young people who are protesting, and it actually allows them to shoot in retaliation. This experience happened to Dylan Cruz, who was shot by the National Police, and this is part of the turn towards the fascism by the elements of authority. Por eso la respuesta de la derecha frente a la posibilidad de un cambio democrático que se pueda expresar en votaciones y en el triunfo de un gobierno del pacto histórico, ya la estamos viendo, la estamos viviendo, y la estamos viviendo en estas formas de represión, en la militarización de regiones enteras. La misma Ley de Seguridad Ciudadana autoriza la militarización y el apoyo del ejército. Ustedes ven ejército con armas de guerra en las calles de las ciudades, y esto naturalmente es irregular, absolutamente irregular. Pero también en las modalidades de control sobre el llamado poder público, es decir, los organismos de defensa ciudadana, y ahora lo hemos visto también desde luego en el sistema electoral. The response of the right to this threat of democracy, we have been living in it, and we are seeing it right now in this repression via the militarization of entire regions, which this law authorizes. You all see the paramilitary elements in the streets, which is irregular, but it's also control for defense, and you will see it in the electoral system as well. En el sistema electoral colombiano es muy atrasado. Todavía se fundamenta en mecanismos manuales. Está poco digitalizado y solamente de manera auxiliar e informativa conecta redes. Da muchos márgenes a la utilización de varias vías posibles de fraude, por decirlo de alguna manera, por la pregunta que han hecho. Y por lo tanto, el debate que se suscitó desde el año pasado sobre el papel de la Registraduría Nacional
que es la que maneja el sistema electoral. En Colombia no es el Consejo Nacional Electoral, no es la Corte Electoral la que maneja el sistema. Esto lo maneja, es un aparato burocrático del Poder Ejecutivo que no tiene independencia, ¿no es cierto? Y el Consejo Nacional Electoral simplemente es un representante, está formada por representantes de los partidos políticos de la derecha principalmente. Ya solamente hay 2 voceros en el contexto del actual Consejo Nacional Electoral que responden, digamos, a una orientación distinta. The Colombian electoral system is very backward, and it's still relying heavily on manual elements. There is very little digitalization. It leaves much room for margins of fraud. So the debate of last year was that CNE, the Central National Electoral System, does not manage the elections, but it is actually managed by a bureaucratic element, elitist element, and the CNE is mainly formed by parties, mainly from the right, with very other elements that think differently. Por eso se había solicitado una auditoría internacional para el sistema de verificación y de presentación definitiva de los datos. No fue posible por el gobierno nacional ni por la registraduría esa auditoría internacional. Por eso nosotros queremos resaltar la importancia de la presencia de ustedes como observadores, señalar que en esta oportunidad han llegado muchas distintas delegaciones de observadores que nosotros agradecemos y que el gobierno tiene por eso esta actitud de tratar de rechazar que entren algunos, ¿no es cierto? O expulsar como expulsaron a Terry Matson el domingo anterior. That's why we had solicited an international audit to verify the data, but it was not possible via the national government or the registry, which is why we want to make sure to highlight the importance of your presence. And we are thankful and understand that that's why the government has this attitude of rejecting international observers like Terry Matson, who was rejected recently. Para responder también a la pregunta sobre las disposiciones, el decreto 830 omitió varias caracterizaciones para la actuación de los testigos electorales. Se supone los testigos electorales nacionales, ¿ya?, distintos de los observadores internacionales. El decreto 836 que salió ayer, que rectifica y modifica, o digamos, no es que modifique, sino que agrega lo que le faltaba al anterior decreto, por lo menos lo precisa por la presión que se hizo sobre el Consejo Nacional Electoral y sobre el Ministerio del Interior. Permite la utilización de los celulares y de las cámaras y todo esto dentro de ciertos horarios, antes de las 8 de la mañana y después de las 4 de la tarde. De manera que yo estaba haciendo aquí una consulta mientras estaba hablándoles para ver si los observadores internacionales pueden acceder por lo menos después de las 4 de la tarde a los puestos de votación para acompañar o para estar cerca o para informarse en el contexto, digamos, de la parte de los testimonios. Todavía no tengo una respuesta clara, pero pienso que, digamos, no es imposible que pueda haber este acompañamiento a los testigos, y en el marco del escrutinio que ya vendrá del martes en adelante, las personas que estén acompañando podrán participar y estar cerca y asesorando. So to respond to the question about the decree, supposedly the international witnesses, which is different than the international observers, this new decree adds what was left out of the previous decree, authorizing the use of cameras within certain times before 8 a.m. and after 4 p.m. And I was just consulting
before, if international observers can at least go to voting areas with the witnesses to be close to the testimonies. I don't have an answer yet, but there may be a possibility of accompanying the witness to fully view the process. And during the Tuesday scrutiny, there may be an ability for accompaniment to the witnesses. La estrategia de la derecha después del 13 de marzo fue alegar, la derecha uribista, que había habido fraude. O sea, no somos los del pacto histórico ni la izquierda los que hemos salido a decir eso, han sido ellos, con el argumento de que no es posible que la izquierda tenga una votación tan alta y que se hubieran presentado irregularidades en 23.000 mesas de las 120.000 que funcionaron para las elecciones del 13 de marzo, en las cuales no aparecía ni un solo voto por el pacto histórico. Entonces ellos reclaman que alrededor de 1 millón de votos adicionales que aparecieron gracias a los testigos electorales son parte de un fraude. Y por lo tanto pedían reconteo general de toda la votación del 13 de marzo. So the strategy of the right after March 13th was to have the right, Orbista, to say that there was fraud because it's not possible that the left has such higher vote tallies, and that there were irregularities in 223,000 out of the 120,000 votes that functioned during that election, and that they were arguing that happened because of fraud. So they asked for an entire recount. Esa táctica falló porque no tuvo eco. Todos los partidos políticos, con excepción de 3 o 4, se pronunciaron en contra y estaban pidiendo adicionalmente la renuncia y el enjuiciamiento del registrador, de su registrador, como responsable supuestamente de complicidad con el pacto histórico para ese fraude electoral. The tactic failed because it had no support of any parties with the exception of 3 or 4 who were against it, and then they were asking for the registry to step down. En respuesta a esta situación, ahora, fíjense ustedes, por la vía de la Procuraduría. La Procuraduría es un organismo de control político-administrativo que tiene funciones de sanción administrativa hacia funcionarios del Estado. Está controlado por una señora que es una persona ligada con el gobierno y por lo tanto ha sancionado a algunos funcionarios. Por ejemplo, suspendió hace 2 semanas al alcalde de Medellín, lo que es un acto ilegal e inconstitucional y que naturalmente no tiene ningún soporte distinto de una decisión política. Pero había el peligro, por lo menos hasta el día de ayer y anteayer, que se aplicara igualmente una suspensión al registrador en vísperas de las votaciones para generar un caos y pedir que se suspendieran las votaciones del 29 de mayo. In response to the situation via the Procuraduría, which is the Attorney General, it's an organism basically that functions as an administrative functionary of the state, and it is controlled by a woman who is tied to the government and who suspended the mayor of Medellin, which is actually illegal and unconstitutional and has no real political weight. But there was that danger in the last few days that this suspension would happen to cause chaos and then, of course, suspend the entire election. We heard from one of the speakers yesterday that they suspected a lot of the fraud took place not at the actual counting
of the voting centers, but in the transmission of the votes to the tally center. Has your coalition pointed out the company that does this process and also demanded to see the software in which is used to assure that there's no fraud in that transmission this time? So, no, habíamos escuchado ayer que la mayor parte del fraude que se tomó lugar en el 13 de marzo no fue en el conteo, pero en la transmisión al centro que digitalmente recibe los votos. ¿Tu coalición ha prestado atención en quién es la compañía y han preguntado si pueden ver el software, de dónde viene el mecanismo digital de esa compañía? Son varias, en general son 7 software distintos que se manejan. Algunos son de una misma compañía, de una misma empresa, y el software de totalización general lo suministró en esta oportunidad Indra, una compañía de España. Desde luego son entidades privadas y ellos controlan o han controlado, digamos, las claves de funcionamiento. En esta oportunidad han tenido que facilitar a los partidos políticos el acceso a algunas de estas claves para llevar algún básico control. Pero al no haber una auditoría general que permita contabilizar de conjunto y poder rastrear los puntos frágiles de todo ese sistema de software, pues se queda corto todo esto. Yo lo digo en comparación con el sistema electoral venezolano. El sistema electoral venezolano, desde el momento en que usted vota, ya está registrado en el centro, y todas las fases intermediarias son alrededor de 19 puntos de seguimiento que cualquier veeduría seria puede rastrear sin necesidad de tener que hacer un reconteo, porque se van a identificar el punto donde ocurrió, digamos, la irregularidad civil. So there are 7 distinct softwares, and some are from one company, and others in totality are taken by the Indra, which is a Spanish company, and they are private entities, and they control or have controlled the passwords of functioning, although this time they've had to give some political parties access to some of these codes and passwords for basic control, but ultimately without an audit, a national audit that can trace back some of the fragile data that's going through the software, there's very little oversight. And I compare this to Venezuela. In Venezuela, the moment you cast your vote, it's already registered in the center, and there's a process with 19 steps that every single thing can be traced from. O sea, una pregunta, estos códigos son totalmente privados, estas compañías son privados, entonces realmente los únicos que reciben el código son los partidos políticos, y eso solamente es como no hay un código un auditorio nacional, es bien difícil poder retrasar y ver cuando hay falta, ¿verdad? Sí, o sea, entregan la responsabilidad del control a los partidos políticos, digamos, a última hora, ¿no es cierto? Y teniendo que, digamos, es más un control formal que realmente un seguimiento de las eventuales falencias o fallas que pueda tener el sistema, y por lo tanto solo se descubren las irregularidades cuando ya salen a luz. ¿Ya? Okay, so I asked him, basically I rephrased the question, right? And so he said the responsibility falls on the political parties, but it's a formal control, so this can only be discovered after the vote goes through.
it must be very embarrassing for the Board of Elections and the government in Colombia to be inviting in, what I heard this morning was that they were inviting in the secret police of another country, the FBI from the United States, to come and actually do an audit. Is that true? Is that going to happen? And what consequences will there be for the government and the Board of Elections as far as their credibility as a sovereign organization? Sí, te pregunta que debe ser vergonzoso para el CNI y el gobierno de Colombia invitar al FBI, a una policía externa de un país externo de los Estados Unidos para hacer un auditorio. ¿Eso es verdad? ¿Y cuáles serían las consecuencias del gobierno y del CNE refiriendo a su credibilidad como una organización con soberanía en las elecciones? Miren, la táctica, parte de la táctica que preguntaba Escobar hace un rato, es la de los rumores. Un rumor que salió varios meses atrás es que Rusia, a través de Venezuela, estaba interviniendo en la campaña electoral en Colombia y era una amenaza a la seguridad nacional. Todo esto que estamos hablando de supuestas medidas y todo eso, las relacionan ellos con temas de la seguridad nacional frente a Rusia. Entonces es en razón de eso que se dirigieron a la embajada de los Estados Unidos, al embajador que además ha intervenido en política, este embajador acá en Colombia, para pedir que se invitara al FBI a venir a supervisar los software y todo esto, cosa absolutamente irregular, no tiene por qué. Colombia es un país soberano y si tiene necesidad de impedir, tiene sus propios mecanismos para hacerlo. Pero aquí está, en la inteligencia militar colombiana están las CIA, como llaman ustedes, ¿no es cierto? Pero está también el sistema israelí de inteligencia militar, que juega un papel muy importante, y tienen como sistema de contrainteligencia al sistema británico. O sea, por todos los lados estamos dependiendo de la inteligencia de otros, ¿no es cierto? Y de supuestamente de la política interior sujeta, digamos, a ese tipo de información. So this tactic, a part of the tactic to undermine this election is that of rumors. There was a rumor that Russia was attempting to interfere in these elections via Venezuela, and that this was a threat to the national security of the US and Colombia. So for that reason, this ambassador that has already interfered in elections asked for the FBI to come in to supervise the elections and the software. But Colombia is a sovereign country, and if Colombia wants interventions, they can find the mechanisms to which ask. The CIA is embedded, also Israeli intelligence and a British intelligence. And as an aside, apart to what you said, the Five Eyes countries are involved in this as well. Ahora con la guerra de Ucrania pues se complejiza más todo esto porque además Colombia es socio global de la OTAN. Yeah. Oh, yeah. Sí. Estamos en la línea de la guerra, de la tercera guerra mundial. Colombia is a NATO partner. We're on the brink of World War III. Things have gotten complicated, obviously, with the conflict in Ukraine. Porque el Yes. Caribe es cerquita del norte atlántico. Yeah, el Caribe está cerca. Gracias por toda la información. ¿Puede cambiar un poquito el tema? Tengo una curiosidad. ¿Cómo están vinculados, por ejemplo, los partidos de izquierda? ¿O cómo vincularon con el paro general y la juventud? ¿Cómo han pensado eso? ¿Cómo ayudando en las calles? ¿Cómo trabajan juntos para un proyecto político? So I was asking, like, what is the link? How do you think as a left political party
how are you linked to the uprising of last year, and what's the interplay? Desde luego estuvimos interviniendo, pero sobre todo aprendimos mucho. Aprendimos, es una escuela para nosotros también, hay que decirlo con toda la humildad, porque digamos el pueblo es creador y es constructor de conocimientos para la experiencia política. Y desde luego que la experiencia de las primeras líneas, el valor de estos jóvenes, en varias partes la juventud comunista, debo decirlo, estuvo muy, por ejemplo en Cali, estuvieron muy cerca de los 22 puntos de resistencia en la ciudad, no en todo, pero sí en una buena parte, apoyando, ayudando. Es decir, nosotros ayudamos a la gente más que sustituir a la gente o decir que nosotros fuimos, ¿no? Y creo que es un aprendizaje para todos y para estos procesos de unidad y de convergencia, cómo contar con la base social y popular, cómo contar con las mujeres, el papel de las jóvenes filósofas, estudiantes universitarias que apoyaban política y teóricamente a las primeras líneas. We have been intervening and mobilizing, but also learning very much. It is like a school for us, and we must say it with humility that the people are creators and constructors of this political experience, and the bravery of the youth, particularly the communist youth that it was a part of the 22 points of the resistance, asking and helping. We think this is a whole learning experience with this unity and convergence on how to count with the roles of the bases, and a lot of that was the role of women who were philosophers and students and who made were a large part of the first line of resistance. Y desde luego las relaciones que decíamos campo-ciudad, la resistencia en las ciudades y las movilizaciones y las resistencias en las zonas rurales, ¿ya? Hay que decir que los movimientos armados tuvieron muy poca incidencia en este paro del año pasado. Digamos, el movimiento superó esas formas y modalidades limitadas, fue mucho más potente en su capacidad de actuar. Y bueno, se enfrentó a todo el aparato del Estado en la represión. The relationship that's been extremely important has been the relationship between the cities and the people of the city and the rural resistance. And I have to say that the armed movements have very little incidence, and this time we're able to be more empowered with this relationship. El paro fue tan potente que incluso las exportaciones de cocaína quedaron paralizadas durante varias semanas. So the protests were so powerful that even cocaine exports were paralyzed during an entire week. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.